No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Estamos transitando el mes de noviembre. Nosotros sabemos en nuestra experiencia cristiana católica que en este mes somos invitados por la Iglesia para orar por los difuntos, para pedir por las almas del purgatorio, para que el Señor las acoja en el reino celestial. Este debe ser un ejercicio constante que nosotros podemos hacer para que así hagamos realidad aquello de creer en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Ojalá entonces que con estos sentimientos escuchemos con atención el relato del Evangelio que hoy tiene una palpitante actualidad y seamos capaces de extraer una enseñanza profunda que nos ayude a crecer en nuestra experiencia cristiana. Escuchemos entonces con atención. Tomado del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Después, Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, hemos escuchado la palabra del Señor en la narración de San Lucas. Estamos en el capítulo 18, un capítulo que nos ofrece a nosotros muchos elementos para que cada día nosotros podamos hacer una comprensión y una aproximación más clara al mensaje que el Señor quiere que nosotros recibamos y además de recibirlo, seamos capaces de llevarlo a nuestra vida. Además de eso, este capítulo se ubica en la segunda parte, en el viaje que propone San Lucas que Jesús realizó a Jerusalén. Un viaje que está lleno de muchos altibajos, de varias dificultades, pero que a pesar de esas dificultades siempre tiene un horizonte claro y preciso, que es el hecho de llegar a la ciudad santa de Jerusalén. Ahora bien, teniendo más o menos claro dónde es que San Lucas ubica el texto de hoy, quiero compartir con ustedes algunas pistas sobre el texto del Evangelio que hemos escuchado. Claro está que me gustaría que esas pistas nosotros las hiciéramos realidad en nuestro acontecer de cada día. Probablemente algunas pueden ser un poco complicadas, pero hay otras que es un poco más fácil de llevarlas a la práctica. Antes de la lectura del Evangelio les decía a ustedes que es un texto de palpitante actualidad. Y aquí es donde viene la primera pista. La situación concreta que aparece entre la actitud del juez y la actitud de la viuda. Son dos situaciones diametralmente opuestas. Y sobre esto vamos a extraer una idea central, y es aprender a insistir cristianamente en la vida. La insistencia cristiana es fundamental, sobre todo cuando nosotros queremos encontrarnos cara a cara con Dios, queremos estar en su presencia, queremos participar de su intimidad. Vamos a tratar de profundizar en esta primera pista. Y para eso la cuestión es muy sencilla. El juez del Evangelio, dice el texto de San Lucas, era un juez injusto.
Era alguien al cual no le interesaba nada, absolutamente, la realidad social. En cambio, estaba la viuda, una viuda que estaba necesitada de que alguien emitiera un juicio quizá favorable para ella. Por eso el texto habla de una cosa muy interesante. La petición de la viuda siempre es: hazme justicia. Y aquí viene la cuestión interesante. Si nosotros analizamos nuestra realidad, el entorno en el cual nosotros estamos viviendo, vamos a descubrir una cantidad de cosas, a mi juicio, muy particulares, que por eso mismo podrían ser muy interesantes. Vemos que muchas veces hay una cantidad de esquemas de injusticia. También es probable que nos demos cuenta que hay personas que, ejerciendo una autoridad en el campo de la justicia, terminan siendo injustos. Y sabemos que eso generalmente termina siendo desastroso, no solamente para esa persona, sino también para toda la sociedad, porque comienza a aparecer como una especie de mensaje torcido, equivocado, que muchas veces como que le genera a uno inconformidad, cuando no es una sensación como de una cierta rabiecita, como de buscar a ver qué se puede hacer para mejorar en ese aspecto. Frente a eso, hay una invitación muy clara, y es que cada uno de nosotros como cristianos comience a comprender con ideas claras y con sentimientos muy concretos qué es la justicia y cómo debemos practicarla, no para quitarnos a alguien de encima, como dice este juez inicuo del relato del Evangelio, sino más bien para que nosotros seamos capaces de practicarla con una actitud de humanidad, porque es que ahí es donde nos hace falta a nosotros muchos elementos. Tenemos que ganar en humanidad para poder experimentar que es posible trabajar en la justicia. Hasta ahí nuestra primera idea. Pasando a la segunda idea, sería importante que pensáramos cómo la justicia, entendida en la perspectiva cristiana, se convierte también como en una especie de complemento de la oración y de la fe. La viuda del Evangelio es una persona que clama justicia, pero clama esa justicia a través de una experiencia de insistencia. Y desde aquí yo quisiera compartir con ustedes una reflexión interesante, y es la siguiente: si nosotros aprendemos a orar y aprendemos a orar desde una experiencia de fe, es decir, juntamos la fe y la oración como si fueran dos orillas de un mismo camino, vamos a caminar derecho, vamos a caminar por una estrada, por una calle, por una vía, por un sendero de justicia. Y aquí cada uno de nosotros tiene que revisar un poco su corazón y su mente, porque cuando no se logra empatar la experiencia intelectual con la experiencia afectiva, es muy complicado que de verdad uno logre vivir una adecuada y profunda experiencia de fe. La fe y la oración son dos parámetros fundamentales para entender cristianamente qué es la insistencia. Porque es que nosotros a veces confundimos la insistencia con cansar, con molestar, con incomodar, y por ahí no va el mensaje de la palabra de Dios. La insistencia es una experiencia de esperanza, porque cuando uno tiene esperanza es capaz de permanecer firme en medio de las dificultades que se puedan presentar, para que efectivamente todos nosotros vayamos triunfando en nuestra experiencia cristiana. Y cuando yo hablo de triunfar en la experiencia cristiana, estoy hablando de vivir en la dinámica de la gracia de Dios, superando las situaciones de pecado que muchas veces se presentan en nuestra vida, superando las tentaciones que hacen su aparición cuando menos pensamos, pero que es fundamental que nosotros aprendamos cómo podemos, de acuerdo a la aceptación de la gracia de Dios, mejorar en todos los aspectos. Entonces miren ustedes lo interesante.
La primera pista que les propuse es el tema de que nosotros pensemos de verdad cómo estamos practicando la justicia. La segunda pista que les he propuesto es que pensemos cómo podemos poner la oración y la fe como dos orillas del camino de la justicia, de un camino donde todos nosotros tenemos que aprender a superar muchas dificultades que en más de una ocasión se pueden presentar. Aquí surge entonces para nosotros el tercer elemento, la tercera pista del día de hoy. ¿Cuál es el sentido cristiano de la justicia? Hay un detalle interesante. Nosotros a veces hablamos mucho de la justicia y no tenemos problemas. Vamos diciendo, no, es que hace falta justicia, es que hace falta igualdad, hace falta solidaridad, pero muchas veces ignoramos cuál debe ser el concepto básico de la justicia. Sobre esto hay muchas ideas. Hay ideas filosóficas, hay ideas teológicas, hay ideas bíblicas. Filosóficamente nosotros sabemos que la justicia se entiende en un parámetro sociológico, es decir, de aprender a respetar los espacios para que todos nosotros vayamos caminando dentro del grupo en el cual tenemos que vivir. Esa es una propuesta. La otra propuesta es la que dice que es darle a cada uno lo que le corresponde. Y así podríamos seguir haciendo muchas otras definiciones. Pero yo quiero hoy proponerles, desde la perspectiva bíblica, que la justicia es un regalo de Dios. Porque como dice en un salmo, la justicia y la paz se besan. Y para poder que la justicia y la paz se besen, es importante que nosotros entendamos que la justicia es un don, un regalo que el Señor nos ofrece para que nosotros lo hagamos realidad en el acontecer de cada día. Entonces, aquí viene una cosa bien interesante. Si juntamos las tres pautas que les he propuesto hoy, el tema de la justicia, sobre cómo lo vivimos, luego la oración y la fe como dos orillas que nos permiten elaborar un buen camino para la justicia, y luego la comprensión de la justicia como un regalo de Dios, vamos a descubrir la profundidad de la palabra de Dios en este día. Y ahí sí vamos a descubrir que nos vamos a alimentar, porque tenemos que superar la tentación de pensar la justicia en clave de códigos, lo cual está muy bien y es muy interesante para que nos regulemos en varios aspectos. Pero además de eso, es importante que entendamos que de verdad la justicia, cristianamente hablando, es un regalo de Dios. Y ese regalo solo lo recibimos si aprendemos a orar, a rezar con insistencia, pidiéndole al Señor que nos regale la justicia, que nos dé a nosotros la capacidad de ser personas honestas y justas, para que efectivamente brille en nosotros un camino que no sea de bienestar, sino que sea de sinceridad. Y digo de bienestar en el sentido de aprovechamiento. Como estoy en una posición A o B, me aprovecho de ese puesto. En cambio, la palabra de Dios más bien nos propone que caminemos en la verdad para que efectivamente las cosas sean más felices, más ecuánimes, más transparentes. Vamos terminando entonces nuestro encuentro de hoy. Hemos hablado sobre la justicia, un tema muy actual, máxime cuando estamos dentro de un proceso de paz, que ojalá funcione muy bien la verdadera intelección de la justicia para que todos nosotros encontremos una sociedad donde haya verdaderamente paz, no como unos acuerdos solamente bajo la mesa, sino como una actitud profunda que brote del corazón del ser humano que se siente transformado por la gracia de Dios. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe, y que contando con la intercesión de la Virgen María, nosotros de verdad seamos hombres o mujeres justos y justas que practiquemos la justicia en la dinámica del amor de Dios. Hasta pronto y sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús.
solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día.